En el estado de Jalisco estamos listos, queremos volver a las aulas, pero necesitamos de la responsabilidad de todas y de todos. Y hoy, a año y medio, pues la situación también emocional, de salud mental, social y familiar ha sido muy complicada. Nuestros niños y nuestras niñas ya muestran alguna afectación, algún cambio en su conducta. Esto nos llevó a tomar decisiones muy importantes. Hay 3 estrategias, 3 vías por las cuales un niño puede recibir su educación básica. La presencial, que es la que todos deseamos y reiteramos, lo importante de regresar a la escuela, de tener el contacto directo con los niños, con los compañeros, con los maestros. Pero también entendemos que hay familias que prefieren permanecer aún en casa. En ese sentido, para ellos tenemos la educación a distancia, con Recrea Digital y con las distintas guías que se han elaborado por grado educativo, los materiales didácticos. Existe un punto intermedio, que le hemos llamado híbrido, que combina la presencialidad con el estudio a distancia, y esto sucede cuando tenemos grupos o en escuelas donde tengamos grupos muy numerosos, en donde no podamos garantizar que la cantidad de niños no rebase la capacidad instalada de esa aula. Los protocolos de acción para el regreso a clases ante el COVID inician con un filtro en casa, eso es importantísimo decirlo. Esos filtros se organizarán ya dentro de la escuela en función a la estrategia que plantee cada institución educativa dentro de un protocolo. Si el grupo tiene 25 niños o menos, puede ir todos los días, todas las semanas. En cambio, si la cantidad de niños rebasa la capacidad instalada al 50%, entonces tendremos que dividir el grupo. La primera parte va una semana, la segunda parte irá a la siguiente semana. Se ha hablado mucho de una carta compromiso, que para nosotros es un documento de comunicación en donde de manera muy clara la escuela le dice a la familia y al niño qué medidas debe de tomar antes de acudir a la escuela. Después realizaremos recesos escalonados, utilizar el cubrebocas correctamente, el lavado con frecuencia de las manos, conservar la distancia con las personas y reportar cualquier caso sospechoso o confirmado a la región sanitaria respectiva. Hay que recordar también que ya logramos vacunar al 93% de los maestros y se sigue incrementando este número. Tengan la seguridad los padres de familia que la ciencia es parte fundamental del insumo para que la mesa de educación tome decisiones, las ponga a consideración de la mesa de salud y podamos tomar mejores estrategias. Lo que suceda con estas generaciones depende de nosotras y de nosotros. Es un hecho histórico, entonces tomarnos con mucha seriedad este regreso a clases, con mucha responsabilidad y con la conciencia de que de esto depende el desarrollo de estas generaciones y de las futuras. Aquí en Jalisco los maestros estamos dispuestos a retomar el ciclo escolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes otra vez más en un jueves a las 4 de la tarde, transmitiendo un webinar para la estructura educativa de la Secretaría de Educación Jalisco. Tengo el gusto de contar con la presencia de nuestro subsecretario Pedro Díaz. Buenas tardes, secretario. Es un gusto saludar a todas y a todos, las maestras, los maestros, directivos, supervisoras, supervisores, jefas de sector y jefes de sector. Es un gusto estar con ustedes. Pues Pedro, tenemos nuevamente la alegría de encontrarnos con nuestros compañeros de trabajo en una situación sin duda extraordinaria, muy desafiante, con una gran cantidad de retos por venir. No es nuevo porque tenemos 1 año y medio en esta situación de emergencia sanitaria. Si de por sí arrancar un ciclo escolar siempre es complejo, no se diga en medio de una situación como esta. Queremos dedicar este webinar para poder conversar con ustedes. Hoy, más que traer preparado una serie de presentaciones y demás, hemos querido dialogar con ustedes. Sí nos vamos a apoyar de algunas diapositivas, por supuesto, para tener un poco de estructura, pero queremos hacerlo ágilmente para podernos concentrar en sus preguntas, que sé que son muchas.
ahora que están trabajando en los consejos técnicos escolares, ahora que se están conformando los comités de salud, ahora que se están preparando las escuelas, sin duda surgen muchas inquietudes y hay muchos pendientes que tratar, y para eso hemos determinado este tiempo para este webinar. Entonces empezamos con la presentación, por favor. Pretendemos en estas breves diapositivas hacer un análisis sobre los retos que tenemos ante la pandemia para la educación. Después vamos a hablar precisamente de los efectos que causó la pandemia, cosas que ya hemos podido evaluar de una manera objetiva gracias a los instrumentos que ustedes nos han ayudado a ejecutar. Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer en el siguiente ciclo escolar? Pues empezamos de entrada rápido con el primer punto y simplemente recordar algo que parece que pasó mucho tiempo, pero apenas hace un ciclo escolar que arrancamos en medio de una emergencia sanitaria. Ya no es la primera vez que lo vamos a hacer, Pedro. Lo hicimos el 24 de agosto del año pasado, en donde introdujimos un nuevo concepto que fueron las asesorías presenciales. Esas asesorías presenciales se pudieron vivir en el 51% de las escuelas. Comenzamos con mucho menos que esto, pero después de poner en práctica las evaluaciones, los consejos técnicos, nos dimos cuenta que hacían falta tener presencialidad, sobre todo con aquellos niños que tienen difícil comunicación porque no tienen acceso a la tecnología o viven lejos de la escuela, etcétera. Era muy importante poderlos ver físicamente y tener contacto con ellos. Ya después, el 1 de marzo, aprendiendo mucho de los de las asesorías presenciales, procedimos a los grupos de seguimiento académico. Ahí todavía su uso fue más intenso. Llegaron el 64% de las escuelas a requerir de este tipo de estrategias. Y cerramos el ciclo escolar, ahí dice en la diapositiva 97, pero todavía el último día yo pedí el dato y el 98% de las escuelas lograron abrirse en Jalisco antes de irnos a un merecido periodo vacacional. Algo que queremos no solo destacar como hecho, sino como en construcción, es precisamente tres cosas: la Red Jalisco, Recrea Digital, y hablar un poco de los efectos y de la madurez que están viviendo y evolución que viven las CAP, las comunidades de aprendizaje para la vida. De la primera parte, diría que de la red, hace un momento hablé con Mario Arauz, el titular de Innovación Gubernamental, y me decía que ya son más de 3,200 escuelas las que están conectadas al momento, y en estas 2 semanas vamos a seguir conectando más. Estamos acercándonos a esa meta de tener el 70% de las escuelas conectadas cuando arranque el ciclo escolar o durante el arranque del ciclo escolar, y antes de que termine el año tener todas las escuelas conectadas. Sin duda es un gran desafío, nunca antes se había hecho con una red de fibra óptica propia que nos dé las velocidades que está dando esta red, que nos permita estar conectados desde las oficinas centrales como si estuvieran tan solo a unos pasos de distancia. En Recrea Digital, decir que les tenemos muy buenas sorpresas. Ahora los niveles, por ejemplo, de preescolar o todos los grados de preescolar, de primaria y de secundaria, seguirán trabajando con objetos de aprendizaje basados en una estrategia de proyectos integradores, de aprendizaje basado en el hacer, en proyectos, en problemas, y bueno, los vamos a estar sorprendiendo cada vez con más elementos. En el caso de las comunidades de aprendizaje para la vida, me gustaría resaltar, Pedro, cómo cada vez más las escuelas toman decisiones de manera colegiada, lo que se está viviendo en estos días sobre cómo bajar el balón, por decirlo en un tono futbolero, aunque no quisiera hablar de esto después de ver un partido de fútbol ayer, pero bueno, en fin. Es importante cómo vienen ustedes aterrizando, diciéndolo de otra manera, los protocolos, estos lineamientos que ustedes han escuchado seguramente en medios. Hemos estado mucho en medios de comunicación, siempre agradeciendo todo lo que han hecho ustedes como comunidad educativa, como estructura educativa, como docentes, como personal de apoyo, y también haciendo ver que estar preparados para un escenario A, un escenario B, para la presencialidad, para la educación híbrida, para la educación a distancia,
No es nada fácil cuando se quiere hacer una a la vez. Imagínense queriendo hacer las tres simultáneamente, pues sin duda es complejo, pero la autonomía responsable que están viviendo las CAP les han ayudado a ser más asertivos en lo que le proponen, en lo que disponen para sus comunidades educativas. Siguiente, por favor. La vacunación pues sigue avanzando. Este fue el número que logramos antes de irnos de vacaciones, 93%. Yo estoy seguro que ahora que hagamos el próximo levantamiento van a ser todavía más, porque muchos de ustedes se vacunaron después a través de otros tipos de esquema, o unos ya se habían vacunado antes por pertenecer a rangos de edad que ya estaban en periodos de vacunación. Decirles que muchas de las inquietudes que empezamos a leer, incluso antes de que comenzara este webinar, se refieren a la infraestructura. Es entendible completamente, es algo que bueno, cuando hemos estado recorriendo todo el estado, visitando escuelas, siempre es la constante. Nuestras escuelas necesitan mejores condiciones de infraestructura, es un hecho, lo hemos dicho en el pasado. Reparar todas las escuelas de Jalisco cuesta 36 mil millones de pesos y cada año de la federación solo llegan poco más de 200 millones. Entonces imagínense, si te necesitas 36 mil millones de pesos para atender 7,275 edificios, 11,000 escuelas, pues ya se han de imaginar el tiempo que demoraría si no es que el gobierno con dinero estatal estuviera invirtiendo, y les paso estos datos en la pantalla, 3,153 millones de pesos para intervenir en un plan de mejora, 737 planteles. Esto es independiente de las escuelas que nos han robado, vandalizado. Estas son escuelas que ya estaban programadas con remodelación por su deterioro, por su falta de mantenimiento. Hoy estuvimos, por ejemplo, en una de ellas cuando lanzamos la campaña o la iniciativa de Jalisco en la escuela, que pretende evitar el abandono escolar, una escuela completamente remodelada. Todas las giras que hemos hecho en las semanas y meses recientes, siempre nos encontramos escuelas nuevas, recién remodeladas, que más que irlas a inaugurar, el gobernador ha estado pues viendo, supervisando los avances de obra. Siempre, aunque se le inviertan 10, 15, 20 millones de pesos a una escuela, siguen requiriendo más detalles, pero el espíritu es ese, remodelaciones completas. Pero claro, eso demorará llegar a todas las escuelas. ¿Qué hacer con las, por ejemplo, 281 escuelas que requieren una inversión porque fueron robadas o vandalizadas y aunque no estaban todavía programadas en el plan de infraestructura, tuvimos que empezar a intervenirlas por causa de fuerza mayor, porque si no, no son viables para ofrecer el servicio educativo? Bueno, decirles que ahí estamos invirtiendo 116 millones de pesos. En el caso de 15 escuelas en concreto, que ustedes nos han reportado, muchas escuelas con posible daño estructural, empezamos ya a tratar estas escuelas, ya las fuimos a ver todas las que nos reportaron en el RECREAP, todavía en el mes de julio, agosto, todavía las que llegaron en agosto, ya las fuimos a visitar y corroboramos en la mayoría de las veces que ustedes tienen razón. No somos nosotros, o la mayoría de nosotros no somos especialistas en ingeniería civil o arquitectura o un área similar, y simplemente vemos a simple vista un daño, lo reportamos, eso es lo que está indicado. Ahora que incluso están nuevamente regresando a las escuelas, se reporta a través de la aplicación, nos llega la información a nosotros, hacemos lo propio, derivándolo a CIOP, a Infejal, nosotros mismos yendo a visitar, hablando con los municipios, sus áreas de protección civil, para poder determinar realmente el daño. Y de ahí ya hemos detectado 15 escuelas que tienen que demolerse prácticamente, o zonas de la escuela que tienen que tirarse y volverse a levantar para darle seguridad a los niños. Estén tranquilos que esas escuelas ya se están interviniendo, que evidentemente en esos casos muy particular se estarán reubicando, haciendo ajustes, acondicionando el servicio educativo a esa realidad, pero esperamos también que en breve estén listas. Una recapitulación muy breve, Pedro, sobre los efectos que ha tenido la pandemia. No vamos a hablar de los 6 estudios que ya en otros webinars hemos hablado, pero es una información muy relevante. La primera es esta. Observen, si alcanzan a ver en sus pantallas, si no les comento, esta es una información de los casos de menores de edad, es decir, menores de 14 años que han contraído el COVID-19 en las semanas recientes. Vamos desde la primera semana del año, en enero, hasta la semana 31 que acaba de pasar. En ese sentido, la línea amarilla nos dice cuántos niños de 10 a 14 años se han infectado.
Como pueden ver, en la semana, no sé, 11, 12, 14, 16, 19, estaba bajísimo, menos de 10, 20 casos por edad, y de repente, pues ya dejamos de ir a clases en casa o tomar clases o ir a las escuelas para asesorías, y nos vamos o se van los niños seguramente pues de vacaciones, a fiestas, a plazas comerciales. Si algo pasó, que ven cómo se dispararon los contagios en la semana 25, 26, 27, 29, y es hasta la 30 y 31 que empiezan a decrecer. Y algo similar pasa con la línea gris, que es de niños de 5 a 9 años, o la naranja, que es de 1 a 4 años. ¿Esto qué nos dice? Un niño se infecta de COVID, por supuesto que se infecta. Afortunadamente no suelen enfermarse tan graves, aunque hay que decir que también lamentablemente ha habido enfermedades que niños han terminado en la muerte, muy, muy lamentable. Por eso hay que extremar precauciones. Pero en la gran mayoría de los casos lo que podemos ver es que las escuelas son lugares seguros, y eso no solo lo digo por lo que ha pasado en Jalisco en las actividades presenciales que hemos tenido, lo digo porque eso dicen todos los sistemas educativos del mundo que pararon, que duraron semanas, que el promedio es de 30 semanas más o menos, y luego volvieron a abrir sus puertas. Nosotros ya tenemos alrededor de 70 y tantas semanas, digo nosotros como México, insistimos, Jalisco ha tenido presencialidad y ha solventado muchos de estos grandes males que se tienen cuando de plano no vas para nada a la escuela. Pero lo que queremos decir con esta gráfica es, un niño se puede infectar en cualquier sitio, y afortunadamente, si somos cuidadosos, no será en la escuela. Y si llegara a ser en la escuela, pues vamos a proceder y vamos a estar preparados con protocolos. La siguiente, por favor. Aquí solo les voy a dejar enlistado los estudios que se han hecho y me voy a referir más a los dos últimos, a Planea de Educación Media Superior y a Planea de Educación Básica. Siguiente, por favor. Siguiente. Por ejemplo, aquí pueden ver en la pantalla algo que seguramente muchos han tenido ya en sus manos, es los resultados de la prueba Planea para primaria en el ciclo escolar 2021. En ese sentido, si lo comparamos con el 2018, vemos que los promedios no cambian mucho en lenguaje y comunicación ni en matemáticas en primaria. Vemos un poco de polarización, es decir, algunos niños mejoraron significativamente y algunos otros niños salieron del nivel más bajo, que es el nivel 1. Eso es una noticia interesante, es lo deseable. En lenguaje y comunicación pasó en primaria. Claro, este es el promedio. Cuando nosotros nos acercamos y vemos el detalle, vemos que niños que tuvieron la capacidad de tener o la posibilidad de acceder a internet, a tener el acompañamiento de sus papás, mejoraron más estando estudiando en casa que en la escuela. Ojo, estos son solo dos aspectos y son aspectos, digamos, que no dicen toda la riqueza de la formación que pasa en una escuela. Nosotros vamos a la escuela no solo para aprender lenguaje y comunicación y matemáticas, vamos también para aprender otras muchas asignaturas, pero sobre todo a convivir, a relacionarnos, a trabajar colaborativamente, a saber manejar conflictos, a ser asertivo en nuestra manera de ser y proceder, porque se aprende mucho de esa relación y de los problemas y alegrías que te da convivir con un grupo de personas, docentes, compañeros, alumnos, etcétera. Pero lo que queremos decir, y podemos ir a la siguiente, ya este estudio se ha compartido y lo pueden ver a más detalle, es que los niños desprotegidos que no tienen conectividad y que sus padres no los pueden acompañar a sus hermanos son a quienes tenemos que atender de una manera muy especial, y es una muy buena causa, por una muy buena razón por la cual nos decidimos a abrir las escuelas de manera presencial. Siguiente. Y esto, vean, pasó en primaria, pasó en secundaria y también pasó en preparatoria. ¿Y esto a qué se debe? Recordemos, y esto es recordar para poder mejorar. En el primer periodo tuvimos solo comunicación con el 84% de nuestros estudiantes en términos generales en toda la educación básica. Lo logramos subir a 96 para el tercer periodo. Y para el cierre de calificaciones nos reportaron ustedes calificaciones para el 98% de los niños. Esto presupone o supone que pudieron comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque si no queríamos perjudicarlos, reprobándolos y demás, pues todos sabemos que la norma nos decía que nos reserváramos la calificación para el siguiente ciclo escolar. Entonces nos parece que este dato sí es muy significativo, que el esfuerzo que ustedes hicieron tuvo frutos y relativamente rápido,
porque bajamos muchísimo los alumnos que no tenían comunicación o que tenían comunicación intermitente, y estamos muy vocacionados a atender y a ir y a buscar. Ya Pedro le pediré que más adelante nos hable más de medidas por las cuales o vías por las cuales podemos recuperar alumnos, porque pues queremos ir por todos. Y este es el punto crucial de este webinar, pero nos parecía valioso recapitular lo que les acabamos de presentar. Es qué sigue para este ciclo escolar 2020-2021. Pues muy sencillo, la presencialidad. 2021-2022, perdón, ya aquí me corrigieron, muchas gracias. Lo que sigue para este ciclo escolar es, en la medida de lo posible, estar en las escuelas. Es decir, vamos por lo presencial, pero se ha dicho ya ampliamente, y todos ustedes lo saben, si el padre de familia quiere estudiar todavía en su casa, lo puede hacer, y eso se puede hacer a través de una modalidad a distancia, que nos hemos preocupado mucho por aclarar que ustedes como maestros, como directivos, como encargados de zonas o supervisiones o escuelas, tienen que pensar primero en los alumnos que van de manera presencial. Queremos evitar, en la medida de lo posible, duplicar trabajos, cargar de más la mano a los docentes, que de por sí pues han trabajado muchísimo en este año y medio, y que sin duda este próximo ciclo escolar también será muy arduo en el trabajo. El modelo híbrido pues es el caso que se tiene cuando la escuela no tiene los espacios suficientes o la amplitud en sus aulas para garantizar que la cantidad de niños que están en un aula no supere la capacidad instalada al 50%. Y esto lo he puesto yo de ejemplo, seguramente me lo han escuchado, pero aquí no está por demás decirlo. Si lo ponemos en un supuesto, en un imaginario, un aula donde quepan, pues con cierta holgura, 50 butacas, o por lo menos con unos pasillos para que puedan llegar cada quien a sus butacas. Si en esa aula es posible poner 50 butacas, la capacidad media de esa aula sería obviamente 25. Y es la cantidad de niños que pueden estar en esa aula. Pero pues hay muchas maneras de incrementar esa capacidad. Si necesitamos y tenemos la posibilidad de utilizar bibliotecas, comedores, patios cívicos techados o con domo, con toldo, pues sin duda podemos ampliar esta capacidad. ¿Por qué? Porque buscamos que le sea posible a cualquier niño que quiera ir de manera presencial, lo pueda hacer. Si la escuela, porque es muy pequeña, incluso no tiene estas facilidades a las que me refería, tiene que recurrir a dividir los grupos, pues también lo tendrá que hacer y tendremos que trabajar así, lo entendemos perfectamente. Y claro, en cada uno de estos puntos se trabaja de manera diferente. Si un maestro tiene la suerte de tener a todos sus alumnos presencial, buenísimo. Pero el que tiene que trabajar con una parte presencial y otros a distancia, debemos ser muy claros con los papás en decirles que el caso de los niños a distancia implica una autogestión, un autoestudio, un acompañamiento por parte de su familia, no del maestro. Porque el maestro, lo que les estamos pidiendo a ustedes es que nos ayuden a evaluar. Evaluar es de la manera que ustedes lo predispongan, claro, siempre y cuando se cumpla con las fechas de reporte de evaluaciones, pero si sabemos que tienen que evaluar o conviene evaluar con cierta frecuencia y ustedes pueden hacerlo, y a cada uno de estos niños que están a distancia, en la comunidad, la CAP o el mismo maestro del grupo define que cada 15 días quiere ver sus avances, o cada mes, o quiere recibir información por su red, o por la mensajería instantánea, o subirla a la plataforma, porque nota que su contexto sí tiene internet, o sus alumnos sí tienen la posibilidad de subirle un Classroom, lo puede hacer así. Y por lo contrario, si ve que hay una dificultad muy grande y quiere hacer evaluaciones con exposiciones, con proyectos, con lo que ustedes y su experiencia determine que puede ser viable y positivo, lo pueden hacer. En concreto, estamos pidiendo que a los niños que se atienden a distancia se les dé información. Estamos diciendo a los papás que vayan a la escuela, que conozcan a su maestro, que le informen por escrito que van a decidir estudiar a la distancia. Y ahorita Pedro nos hablará de los protocolos, de hecho, y de las fichas y de todos los recursos que están de manera digital para descargarse, pero el espíritu es ese. Se les deja y se les encarga trabajo, se les cita varias semanas, días, un mes después, como ustedes lo definan, y ya le recogen esas evidencias. Y en el caso híbrido, pues evidentemente es una mezcla de los dos. Trabajan una semana con los niños, con la mitad del grupo,
Cuando se van esos niños a sus casas, pues les pueden dejar unos encargos, trabajos similares y después repiten el ciclo. Siguiente, por favor. ¿Qué actividades estamos haciendo? Pues miren, ustedes las saben perfectamente. Del 9 al 13 de agosto nosotros esperamos que cada escuela haya podido concretar la instalación de los comités de participación en el tema de salud escolar, las labores de limpieza de las escuelas, evidentemente coadyuvando, cuando tenemos la fortuna de tener el servicio de intendencia, que mucha gente me ha dicho en la calle, en las giras, que necesitamos más intendentes, que necesitamos más personal. Pues sí, es un hecho que sí, pero no podemos disponer porque no hemos recibido más dinero por parte de la federación, que es la fuente. Recordemos que somos un estado federal que reporta todos sus ingresos, no lo recauda Jalisco, lo recauda la federación y después distribuye con unos criterios que a veces pues obviamente no compartimos. Deberíamos de recibir más dinero, eso es obvio, pero el punto es que tenemos básicamente una plantilla, una capacidad de personal muy similar a la que teníamos antes de irnos en pandemia. Esa es como estamos trabajando y siempre hacemos el mayor de los esfuerzos para reemplazar lo más rápido posible, respetando además las normativas marcadas también por la autoridad federal al personal. Por eso es que también invitamos a los padres de familia, pero no solo por eso, también porque al invitar a los padres de familia toman conciencia, nos dan ideas, colaboran con nosotros y obtenemos más mentes y más brazos que nos ayudan a mantener seguras las escuelas. Después del 16 al 20, perdón, aquí ando buscando la fecha porque en la pantalla no la puedo ver, 16 al 20 de este mes tenemos los talleres de capacitación docente, 23 al 27 el Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva y claro, ya para el 30 de agosto estaremos arrancando clases presenciales. Los protocolos, aquí le voy a pedir a Pedro que me ayude un poco para tomar aire, porque perdón que venga un poquito a la carrera, ando acarreado porque justo venimos de un medio de comunicación masiva y llegamos con el tiempo muy justo, ¿no? Pero también para que escuchemos a Pedro. Gracias, secretario. Ciertamente, la próxima semana, en la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar, está considerado la revisión del protocolo para el regreso presencial a clases en el ciclo escolar 2021-2022. Ahí podrán encontrar una organización de este protocolo con diferentes aspectos, como tiene que ver la constitución del filtro familiar en casa o la búsqueda en este sentido de que la familia responsablemente se sume a la causa y haga una revisión de sus hijos previo al envío de esos a la escuela y se encuentra que el niño tiene algún síntoma referido a COVID, lo mejor es dejarlo en casa. Es decir, no es lo mejor, sino que lo debe dejar en casa. Después se describe lo del filtro al ingreso del plantel. Ahí la idea es que en este caso se les aplique gel antibacterial en las manos a los niños previo a su ingreso y también ahí se puede observar en este caso si los niños no presentan alguna sintomatología referida al tema de COVID. Si fuera el caso, hay que pedirle a los papás, regresen con él a su casa y sea atendido. También se describe en el protocolo, secretario, el aforo que ya has comentado respecto de lo que en las aulas se puede permitir. Hablaremos también, revisarán ustedes en este protocolo la carta compromiso que el padre de familia entregará al plantel escolar, en donde ahí se compromete principalmente a seguir las indicaciones de la autoridad educativa, en este caso del plantel escolar, y esas indicaciones tienen que ver solamente con el hecho de que todos pongamos nuestra parte para garantizar la salud de todos, es decir, de los niños, de los adolescentes, de los mismos padres de familia y naturalmente que de las y los docentes y el personal de apoyo que se encuentren ahí en el plantel. También a mí me estorba un poquito la cámara para ver el recuadro que dice que no compartir, en este caso, ni material, ni bebidas. Y aquí, pues, lo más importante en este caso es que necesariamente viviremos una nueva forma de comunicación entre todos los que conformamos la comunidad educativa y en particular la comunidad escolar.
Es importante una nueva cultura de comunicación en el sentido de que nos debemos limitar en el no tocarnos, el no compartir actividades o cuadernos o libros, la coevaluación en este caso, que significa compartir en este caso trabajos de otros, no estará en este caso permitida. Habrá que cuidar en ese sentido esta parte de relación entre los alumnos y naturalmente entre los alumnos y el docente. Regularmente los niños se acercan al escritorio del docente, a la mesa de trabajo para entregar sus trabajos. Aquí en ese sentido habrá que tener un cuidado especial respecto de cómo se haga esa entrega de actividades al docente, sin que signifique en este caso una cercanía entre el docente y los alumnos. Y naturalmente que después de manipular objetos o cuadernos o libros de los alumnos, unos y otros habrá que higienizar las manos. Sugerimos recesos escalonados hasta donde sea posible en los planteles, y igual también una salida escalonada, y habrá que registrar lo que ocurre cada día en una bitácora para tener la historia de este regreso a clases, y a partir de la historia igual tomar decisiones informadas a partir de esos registros, de esas situaciones que se generen y que nos dan también elementos para el aprendizaje y para tomar medidas que tienen que ver con la seguridad y particularmente con la salud de todas y de todos. Esto se revisará, secretario, con puntualidad el próximo 24 de este mes en la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. Y como bien nos refieres, Pedro, estas revisiones, como la que se va a hacer hacia finales de mes, es una característica que hemos pedido durante toda la pandemia, la estamos solicitando también, y la resumo en una palabra, o en dos: criterio y flexibilidad. Es decir, ustedes saben que fue muy afortunado tomar la decisión de las CAP, dejar un ámbito de acción, una autonomía responsable a las escuelas. Hemos hablado muchísimo de esto, hemos capacitado, nos hemos formado en ese sentido y confirmamos que hemos acertado. Es decir, en la medida que uno confía en las decisiones de la escuela, no es defraudado. En la inmensa mayoría de las veces se acierta, porque pues ustedes son los primeros interesados en que las cosas salgan bien. Y de verdad que no es un tema de desprendernos de nuestra obligación, ni mucho menos, al contrario, porque nosotros sí determinamos ciertos criterios, como la que acabamos de hacer hoy: regresar a clase, con qué características, bajo qué modos, qué modelos y demás, pero hasta ahí, todas las partes finas, todo, cómo aterrizar, eso me refería con bajar el balón, todo lo que tiene que ver con la singularidad de la escuela está en su ámbito, no solo de responsabilidad, sino de acción, de creatividad, de innovación. Vamos a la siguiente, por favor. Importantísimo sobre qué hacer ante un caso positivo de COVID. Esto viene muy bien detallado en el protocolo. Ustedes pueden estudiar el documento a profundidad, pero a grosso modo lo que queremos decirles es que cuando hay un caso sospechoso, lo importante, como lo decía Pedro, es registrarlo e informar. ¿A quién hay que informar? Pues evidentemente, primero a la familia. Si se trata de un niño, si es un compañero de trabajo, pues es más sencillo, pero si se trata de un niño, además de hacérselo ver a él, dependiendo de la edad, pues se le tiene que decir a los padres de familia para que tomen una acción. ¿Qué acción ¿Qué acción deben de hacer? Pues evidentemente llevarlo a un médico, si es necesario hacerle una prueba. Sabemos que en unos lugares las pruebas es difícil, a veces hay que hacerlo en el ámbito privado y suele ser costoso, pero está haciendo la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud un esfuerzo muy grande para poderlos referir y poder llegar a tiempo cuando comencemos a tener posibles casos sospechosos y poder determinar con precisión si se trata o no de COVID. Si se trata de COVID, entonces las personas que estuvieron en contacto con ese niño, y solo esas personas o esos maestros, tienen que por 14 días no estar en la escuela, es decir, resguardarse en casa. Si la prueba resulta negativa, entonces evidentemente mientras se sabe si es negativo o no, también resguardarse, y después que se descarta porque salió negativa, ya podemos regresar a nuestras actividades ordinarias. Siempre estoy refiriéndome solo a las personas que estuvieron en contacto con esa persona. De ahí la importancia, Pedro, de la medida de lo posible,
escalonar un poco los ingresos, que no se revuelvan los niños de distintos grupos cuando van por sus alimentos, a lo mejor que unos minutos se les dedique solo a los de primero y luego a los de segundo y luego a los de tercero, en fin, o cada 2 grados o en 2 sitios distintos, como ustedes puedan y la viabilidad de la escuela se los dé. Y en ese sentido es más fácil no bloquear toda la escuela, dejándola de tener actividades y solamente a ese niño. En fin, no me voy a entretener mucho para más bien leer sus preguntas. Cerramos con esta idea, la importancia de los diagnósticos. Hemos preparado nosotros unos generales, estaremos hablando de ellos más adelante, pero decirles que es un año atípico. No podemos esperar iniciar un ciclo como tal vez lo hemos hecho por muchos años. En esta ocasión vale más la pena reintroducir a los niños a la escuela. Fíjense, año y medio de un niño sin estar con esta dinámica escolar, pues sin duda implica un proceso de inducción, por decirlo de alguna manera, y también implica darle la oportunidad de expresarse, de hablar sobre sus agobios, sobre sus angustias, sobre inquietudes que tienen sobre cómo cuidar su salud, o concientizarlos si es que andan muy dispersos y no le están dando la importancia de vida a las recomendaciones que ustedes les hagan. En fin, hay diagnósticos, hay materiales que pues sin duda nos van a dar también una información muy, muy relevante a ustedes en las escuelas y también a nosotros en las instituciones. Y bueno, sin más, Pedro, si te parece, nos vamos a ir a contestar preguntas que la verdad que tenemos muchísimas y como les decimos siempre, si las leemos, trataremos de hacerlo de la respuesta de la mejor manera posible, pero siempre podemos profundizar más por otros canales. Todas las que nos hacen y no alcanzamos a leer nos alimentan mucho para todo, para hacer protocolos, para hacer nuevos webinars, para traer unas líneas discursivas más acertadas cuando vamos a medios de comunicación, etcétera. Entonces, pues sin más, si quieren vamos comenzando. Aquí nos pregunta Paulina Rodríguez, ¿qué pasará con las escuelas de tiempo completo? Y un gran tema. Déjenme decirles, darles una actualización. Yo me comprometí con muchos papás y profesores de escuelas de tiempo completo a insistir mucho en las gestiones para que este recurso se pudiera dar. Lo he hecho. La más reciente fue frente a la maestra Delfina Gómez y los otros 31 secretarios de educación de los estados. Hice uso de la palabra para pedir que los recursos de escuelas de tiempo completo se entregaran a los estados, independientemente que ahora ya las reglas de operación cambiaron y no vienen por educación, vienen por la Secretaría del Bienestar, pues por el canal que sea, pero que lleguen. Queremos atender a las más de 900 escuelas de tiempo completo, queremos que se les brinde alimentos a quienes se les brindaba, que los que tienen el servicio de jornada ampliada lo puedan seguir recibiendo y desafortunadamente no tenemos una respuesta definitiva, contundente. Se dice que se va a seguir analizando, que se quiere ver cómo arranca el ciclo escolar para después determinar. Eso es lo que tenemos, así a grosso modo, pero de verdad no dejamos en insistir en tener este programa. Por lo pronto, mientras no se tenga el recurso, pues seguiremos operando como si fuéramos una escuela con su horario habitual. En otra pregunta nos dicen, varias personas preguntan sobre los niños de preescolar, ¿deben o no usar cubrebocas? Esto lo hemos hablado, ha sido un poquito de controversia y déjenme decirlo así, la autoridad de salud recomienda que sí, que todos lo usemos, incluso los muy pequeñitos, pero también aquí es donde me refiero al hecho de tener criterio y flexibilidad. ¿Qué pasa si un niño es tan pequeño y que su condición, hay muchos niños con muchas personalidades o con alguna situación especial que no lo toleran o no han adquirido el hábito de usarlo? Yo ahí he dicho que es preferible que no lo usen porque, ¿qué es peor? Que se lo intercambien entre dos niños o que simplemente alguien que desde afuera los ve procure un distanciamiento. Ojalá que todos los niños sean capaces de utilizar el cubreboca, pero si algún niño pues no lo utiliza, no por eso le vamos a restringir su derecho a estar en la escuela. Muy importante, obviamente, de todo esto, comentarlo con los papás y el papá mismo podrá decidir si su hijo no tiene ese dominio de usar el cubreboca, pues a lo mejor es uno de esos papás que decide, pero ¿por qué lo decidió así? Tenerlo estudiando a la distancia. Pedro, tú ya tienes más preguntas.
Son muchas, secretario, y vamos a tratar de darles respuesta lo más breve y rápido posible. Igual también reiterar que estaremos atentos porque no todas las preguntas que ustedes nos están haciendo las vamos a poder responder en este breve espacio, pero igual pueden ocurrir algunas otras circunstancias o situaciones ya en la práctica y naturalmente que estaremos al pendiente de estas para ayudar, responder y auxiliar en relación con lo que se suscite y que en este caso requiera de nuestra atención. Carmen Ascanio dice, ¿cómo trabajaremos con los alumnos que decidan no asistir a clases? ¿Quién será responsable de evaluarlos? En este caso, como ya se ha venido informando, igual también se va esto a traducir en un acuerdo que el secretario dará a conocer en breve, hoy mismo o mañana más tardar. Ahí se especifica con claridad y con puntualidad y será el documento de soporte para cada uno de los docentes y directivos en relación con esa toma de decisiones. Pero concretamente, los alumnos no son en este caso quienes deciden, porque en este caso son los papás, son los adultos. Entonces, si los padres de familia deciden que su hijo o hija no acuda a la escuela, entonces ellos serán responsables de su formación o de la continuidad de su formación. En ese sentido, está previsto que informen a la escuela de su adscripción, que notifiquen que no asistirá a la escuela y que se harán cargo, en este caso, de su formación. Sí será el docente el responsable porque la atribución de la evaluación es del docente. Solamente se acude, en este caso, a una autoridad superior cuando no existe o no está el docente. Pero estando el docente, el responsable de la evaluación y de la asignación de calificaciones es el docente. Entonces, en ese sentido, y por esa facultad, por esa atribución que tienen, lo que estamos insistiendo en esta parte es que establezcan comunicación con los docentes estos niños o los papás de estos niños y también determine el docente, en este caso, la periodicidad para la evaluación, como lo mencionaba el secretario de Educación. Carlos Barajas dice, ¿qué va a pasar con los maestros que en estos momentos están contagiados y son unitarios? En ese sentido, pues naturalmente que el maestro y cualquiera que llegara a contagiarse, esperamos que no sea ninguno, pero si llega a suceder como está ocurriendo, lo más importante en este caso es salvaguardar primero su salud y naturalmente la salud de los demás, no propiciando el contagio a otras personas. Entonces, en ese sentido, hay que revisar con el supervisor escolar la manera de cómo los niños puedan seguir actividades que ya están dispuestas en la plataforma de Requera Digital, en tanto el docente puede reincorporarse a sus actividades ordinarias. Y aquí en este caso es importante también que el docente que está en esta condición pueda, si le es posible, si en el diagnóstico le hayan dado alguna incapacidad, pues presentarla. Si no, será conveniente que al término de su periodo de resguardo pueda hacer llegar este documento a quien corresponda. Sin la carta de corresponsabilidad, pregunta Jacqueline Gallardo, se está desprotegiendo a la comunidad educativa. En nuestro protocolo está considerada esta carta de corresponsabilidad y la idea es que, sin ser un documento limitativo, es importante tenerlo en algún momento, ojalá y que pueda ser en la primera semana de regreso a clases, es decir, porque no lleven la carta de corresponsabilidad, nosotros consideramos que no es un factor para limitarle al niño el ingreso, si incluso al ingreso no se le percibe, no se observan alguna sintomatología relacionada con COVID. Y es importante recuperar esa carta de corresponsabilidad porque precisamente ahí hay un compromiso del padre de familia o de los padres de familia con la escuela y su compromiso social con los demás en relación a seguir las indicaciones, que no son otra cosa más de que seguir las indicaciones para protegerse todos de cualquier problema de salud. José Benito Parra dice que muy preocupados por no tener a todos los maestros y que la SEC no nos deja proponer. Aquí hay que recordar que la asignación es conforme a la ley, aún así vamos en tiempo y esperamos que al iniciar el ciclo escolar haya, en este caso, los maestros ya asignados a cada plantel. Blanca Villaney Martínez, ¿se podrá reunir los padres de familia en la asamblea para definir
La cuota voluntaria, estamos sin recursos, sí, siguiendo los protocolos. Y bueno, pues aquí queremos introducir en el lenguaje de esta consideraciones que son aportaciones voluntarias, no cuotas. ¿Cuándo será la asignación de promoción vertical? Se está trabajando en la validación de vacancia, que hoy termina esta validación y la intención es publicar la próxima semana. Lourdes García, se va a poner refuerzo de la vacuna. En este caso estamos esperando las indicaciones de las autoridades de salud. Es un primer bloque, secretario. Hay muchas, sí, cómo no, con las que guste. Secretaria, que hay un, ¿sí? Bueno, la de la asamblea ya lo decía Pedro, por supuesto, necesitamos el apoyo de los padres, sí, yo lo he estado diciendo en distintos medios, simplemente lo que recalco es, no podemos condicionar a nadie a un servicio educativo por falta de este tipo de apoyos, recordemos que eso está en la ley, pero siempre decimos que son altamente deseables, que son gestiones que intervienen los padres de familia y en ese sentido, pues el padre de familia puede tener la tranquilidad del servicio que se le brindará o los artículos que se comprarán con este tipo de aportaciones. Bien. Araceli Mercado Ortega dice, ¿qué indicaciones existe para los compañeros que presentan una condición de salud vulnerable y aquellos que no se vacunaron? Esto con la finalidad de garantizar su derecho a la salud. Bueno, aquí en este caso todos tuvimos acceso a la vacuna, quienes no se vacunaron en ese momento y se dio por una condición también de salud, ha existido también la oportunidad de vacunarse en siguientes procesos y bueno, a menos de que presenten una incapacidad en este caso, será el único documento válido para la no asistencia de cualquier trabajador. Ellos tendrán, quienes tengan problemas de salud, habrá que gestionar su incapacidad. Será el único documento válido ante la escuela para no presentarse a las actividades del día a día. Es correcto, simplemente la importancia de aludir a la responsabilidad que todos tenemos. Yo creo que a todos ustedes, a nosotros nos pareció contradictoria esa declaración de que todos los niños a la escuela, pero el maestro el que quisiera, pues simplemente de entrada no está ni apegada a la ley y bueno, pues fue lamentable, pero en Jalisco lo tenemos muy claro. Regresamos a cubrir nuestra responsabilidad presencialmente, ustedes ya lo están haciendo incluso desde este momento. Pregunta Javier Navarro Ulloa, ¿por qué no en tercios? ¿Por qué no permitir burbujas más pequeñas, saltar los días, etcétera? Hay varias razones, una de ellas es por la manera en que se organiza curricularmente la escuela, en sus horarios, por el tema de las cargas horarias, hora, semana, mes, es más sencillo administrar semanas que días. Así es. Martín Marín dice, si sale el docente positivo y se le da incapacidad, ¿debe continuar trabajando en casa? ¿Qué pasará con ese grupo en el tiempo suspendido? Aquí, para el docente que diera positivo y tiene incapacidad, naturalmente, como lo hemos venido comentando, lo más importante en este caso es que esté atento a su recuperación. Los niños en este caso pueden continuar trabajando en casa si no hubo manera o no hay manera de que el directivo del plantel o algún personal disponible pueda continuar con esa atención. La sugerencia es que acudan a las guías, a las fichas didácticas que están en Recrea Digital, que correspondan a la semana que pudiera suceder esta situación y esas se impriman o las puedan ver directamente si cuentan con internet y sigan esas actividades ya diseñadas en estas guías. Perfecto, Pedro. Nos preguntan, ¿dónde se reporta una escuela donde no ha llegado la red Jalisco? Les vamos a pasar un teléfono y un correo electrónico. El teléfono es 33 38 18 28 40. Repito, 33 38 18 28 40. O al correo electrónico redjalisco@jalisco.gov.mx. En un momento más nuestros compañeros lo van a anotar en la pantalla, 33 38 18 28 40. Y el correo es redjalisco@jalisco.gov.mx.
jalisco.gov.mx. Muy importante decir que el último corte que tenemos es de 3,200 edificios conectados o escuelas conectadas, aunque por turno pues serán un poco más de escuelas, pero edificios conectados ya tenemos 3,200 y estamos a tambor batiente conectando la mayor cantidad de escuelas posibles. En zona metropolitana prácticamente ya nos acercamos al 100%. En zonas rurales obviamente vamos un poco más lento, pero estamos llegando a rincones que a mí la verdad me han sorprendido. Recientemente hemos hecho giras a la zona norte del estado, a la costa sur, hemos estado en Los Altos, hemos estado en la Sierra Occidental, en Puerto Vallarta, y en todas encontramos escuelas ya conectadas con muy buen desempeño de la red. Estamos ampliando dentro de las escuelas la red a través de access point, es decir, a través de repetidoras, para que toda la zona de la escuela quede bañada por esta red. Esto no es privativo a que nosotros lo hagamos, ustedes también pueden tender su propia red dentro de la red. El ancho de banda es bastante bueno, es bastante amplio, y yo estoy seguro que esta va a ser una de las grandes ventajas que vamos a encontrar al regresar a las escuelas y al terminar este año con todas las escuelas conectadas. Pedro. Sí, Elizabeth Tafoya López pregunta que si para recibir las evidencias de los alumnos, entiendo que son para los alumnos que no están asistiendo de manera presencial, se pueda tomar un día exclusivo para eso. Aquí en esta parte podríamos sugerir o suponer que la entrega de evidencias de su trabajo y también lo que el docente determine para evaluar si los alumnos lograron los aprendizajes que se espera logren, estamos sugiriendo en este caso que pueda ser en periodos o días cercanos al término de cada periodo, es decir, en el primer periodo, en el mes de noviembre, en mitad del mes de noviembre, establecer algún calendario para recepción de esos trabajos, para su revisión y para la asignación de calificaciones. Pedro, nos preguntan, ¿podrán funcionar las cinditas escolares o corporativas? Sí, la respuesta es que evidentemente sí, porque estamos previendo los horarios completos, las jornadas a las que estamos acostumbrados antes de empezar la pandemia, por lo tanto es importante poder dar este servicio de alimentos, de bebidas, y podrá hacerse, pero claro, respetando los protocolos que pues ya todos estamos familiarizados y podemos referirnos a la propia de la escuela, con estos escalonamientos, buscando los espacios abiertos, evitando que haya tumultos al momento de comprar o haciendo filas con bastante distancia. Sí, y completar que la próxima semana estará disponible el protocolo específico para los centros de atención y servicios, secretario. Pati Padilla, y los maestros de situación con vulnerabilidad, ¿qué vamos a hacer? La doctora dijo que tendrán que quedarse en casa. ¿Van a emitir algún oficio? En este caso, lo que la doctora debe de emitir es una incapacidad. Y la incapacidad, como es establecida reglamentariamente, tiene sus efectos para justificar la inasistencia al plantel. Bien, Pedro, nos pregunta Edith Cabrera, si un maestro no se quiere vacunar, pues hay que decir que es una decisión libre, es una decisión personal, se respeta, pero no la exenta de presentarse a trabajar. Por eso la recomendación es que lo reflexione, lo piense, vea que la vacuna pues rara vez es peligrosa y por el contrario mitiga mucho los daños que se pueden causar si uno es infectado, lo hemos observado. La Universidad de Guadalajara ha hecho un estudio de todos los maestros que se vacunaron con la vacuna CanSino y ha resultado bastante bien. Y hay un dato que para mí es contundente, Pedro, y es, hoy por hoy, los hospitales, las salas de terapia intensiva están en su inmensa mayoría ocupadas por personas que no se vacunaron. Incluso las personas que están falleciendo ahora es muy diferente a lo que pasaba hace un año en la pandemia. Hoy solo están falleciendo, insisto, en su inmensa mayoría, habrá excepciones, personas que no se vacunaron. Entonces es un riesgo mayor. ¿Por qué tomar ese riesgo? Mejor vamos por uno menor que es la vacuna, por una molestia de trasladarse, de recibir el piquetito, etcétera, y tener la tranquilidad de que estamos protegidos si nos llega a dar la enfermedad del COVID. Bien. Normebelia de Alba, es recomendable que se nos dote de un termómetro y cajas de cubrebocas para los alumnos que no llevan. En el tema del termómetro, es conveniente que quienes aún no lo han recibido, las escuelas que no lo han recibido,
pueden establecer comunicación con la delegación regional que corresponda. Igual también les comento que en el protocolo no está establecido que al ingreso se le tome la temperatura a los niños, pero en la Secretaría de Educación se ha tomado la determinación de hacerles llegar un termómetro para que lo tengan para cualquier eventualidad, para la confirmación de algún síntoma, en este caso de aumento de temperatura, y lo tengan en el botiquín y como tal se utilice cuando se requiera. En el caso de cubrebocas, igual también pediría que quienes no han recibido los cubrebocas puedan hacer contacto con la delegación regional también que les corresponda. Se les está enviando un cubrebocas que tiene las características que Salud ha pedido. Igual también es un cubrebocas que se puede utilizar, que se puede lavar todos los días para usarse al siguiente día y tiene una duración de aproximadamente 60 días. Más o menos. En este caso no está determinada la durabilidad así exactamente para que se cumpla así. No está determinada, pero déjenme decirles que Pedro está usando uno de los cubrebocas que son los que se están repartiendo y hace poquito nos comentaba que él mismo para probarlo, ¿verdad? Si bien ya tienen pruebas de Cofepris, son tricapa, han tenido una serie de características muy, muy bien especificadas. Sí. Él nos decía que lo ha lavado varias veces y no ha perdido. Lo he usado ya en este mes cumplo los 3 meses de lavarlo todos los días y está exactamente casi como cuando lo empecé a usar. Entonces, bueno, pues yo lo he utilizado precisamente en ese sentido para probar. Primero, afortunadamente no he sido contagiado, no soy contagiado de COVID, ni espero ser contagiado, y lo uso como debe de usarse, como se está determinado, es decir, cubriendo la nariz y la barbilla. Así es de que igual sería la recomendación en ese sentido. Hay que usar el cubrebocas como se dice que debe de usarse. Y aprovecho ahorita nos están diciendo, hay muchos comentarios sobre que el comentario que yo les decía de la voluntad del cubrebocas está faltando al protocolo. No, es que no es que esté a voluntad. Yo lo que me refería es a los niños muy pequeños o por ejemplo un niño con parálisis cerebral, alguien que se le dificulte porque tiene alguna segregación de líquidos y demás, y es más conveniente en usarlo. Insisto, eso me refiero es una excepción, pero por una causa de fuerza mayor. En lo ordinario, cualquiera que ya podamos usar el cubrebocas, pues lo tenemos que hacer, y prueba de eso es que procuramos hacerlo todos y hemos hecho muchas visitas, ustedes como supervisores. Yo cada que me encuentro uno le pregunto, oye, ¿cómo has visto, maestra, cómo has visto la aplicación del cubrebocas? Y casi todos ustedes me dicen que los niños y las niñas lo están usando bien. No se diga a los maestros, a veces somos los adultos los que fallamos. Esta me la voy a saltar, Pedro. Bueno, no me voy a saltar, sino que ya la había contestado Pedro, pero vale la pena reiterarla porque la están preguntando ya en repetidas ocasiones. Pregunta el maestro Héctor, ¿aún validada una carta de alta vulnerabilidad pues, expedida por el ISSSTE o por el IMSS, nos exime de ir a trabajar? La respuesta es no. En concreto tiene que ser una incapacidad, porque es lo que marca la ley y sí requieren la incapacidad. Sí, preguntan cuándo saldrá la convocatoria para asignación del 21-22 en admisión, y el que se refiere a plazas de jornada se publica en el transcurso del día de hoy. Gracias, Pedro. Claudia Castro dice, ¿cómo será el regreso a clase para los alumnos de secundaria por la cantidad de materias y la variedad de maestros? Muy importante, si la escuela es pequeña, pues normal, pero sabemos que las secundarias suelen ser grandes, suelen tener grupos numerosos, por eso es que nos vamos en bloques de semanas, para que se pueda cumplir un ciclo completo del horario de la secundaria, puedan ir los maestros en sus traslados normales, en sus tiempos normales. ¿Cuándo saldrá la convocatoria para el reconocimiento de beca comisión? En el transcurso de las siguientes semanas. Son preguntas muy concretas y respuestas igual, señor Petén. Muy bien, Pedro. Pregunta María de Los Ángeles Barragán. Definan, por favor, si la carta de compromiso debe de firmar el padre de familia y si se niega a firmarla, ¿cuál será el procedimiento? A ver, muy importante. Este es un documento deseable. Hay que insistir mucho en él. Hay que tenerlo, si es posible, de todos los niños. Pero no podemos negarle el servicio educativo a un niño que, o más bien, sí, a un niño que su familia no quiere firmarla, ¿verdad? El espíritu es desde comunicación, no es de deslindar responsabilidades. Aquí hay que entender que así como todos generamos la seguridad, todos somos en medida responsable de las medidas de seguridad del COVID. Hay que estar atentos, hay que valorar siempre
cada caso. Hay que prevalezca el diálogo antes que cualquier otra medida. Entendemos, todos hemos estado a cargo de escuelas, de grupos, y sabemos que funciona muy bien la instrucción imperativa, ¿verdad? El conductismo funciona y funcionó mucho tiempo y sigue funcionando, si hago la analogía desde el aspecto didáctico, pero sabemos que hay mejores maneras. Los invitamos a que las busquemos, o que hay otra vía de estar seguros de que el papá está enterado. A final de cuentas, ¿qué dice esta carta? La carta lo que dice es qué me corresponde principalmente a mí como papá y qué le corresponde a la escuela como profesionales. Entonces, en fin, ya nos dicen que hemos completado la hora. Nos quedan, insisto, muchas preguntas. Vamos a seguir con mucha intensidad dándole respuesta a cada uno de ellos por distintos medios. Seguramente estos mismos cuestionamientos pueden ser resueltos dentro de sus órganos colegiados en las escuelas. Y bueno, decir que vamos a estar muy atentos para todo ajuste que tengamos que hacer a lo largo de este trayecto. El arranque sin duda va a ser muy desafiante, pero también va a ser muy positivo, porque hemos aprendido mucho en este año y medio, sí, por supuesto, y nos va a enriquecer el sistema educativo, pero también hay muchas cosas que tienen que mejorarse, como la experiencia insustituible, positiva de estar en la escuela. Así es que, Pedro, muchísimas gracias por estar en este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, secretario. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Pues seguimos en contacto. Por favor, les pedimos que difundan el hashtag Jalisco en la escuela, porque queremos ir por ese 2% de niños o 3% que tuvo comunicación intermitente, que probablemente se conviertan en una situación de abandono escolar. En la medida de lo posible no hay que permitirlo, hay que seguir trabajando. Lo hemos hecho. La verdad que pasar de casi un 20% a cerrar con el 98% de niños con una calificación habla de que fueron capaces por distintos vías, seguramente unas muy arduas, para contactar a cada niño, a cada niña que tienen asignados en sus grupos. Muchísimas gracias y cuídense mucho.